Ya está grabando, ¿sí? Sí, Eh, bueno, buenas tardes, profe. Nosotras somos el GAES número 4, conformado por Lizeth Marcela Marín, María Camila Seña y mi persona, Julia Caterine Medrano. Primero que todo, vamos a explicar la cartilla ambiental y seguido explicaremos la matriz de riesgos. Bueno, este es el contenido. Entonces, vamos a ver la introducción, objetivos, alcance, glosario, normas ambientales, mecanismos de ahorro, luz y agua, cómo evitar el consumo de plástico, mecanismos de reciclado, disposición final de pilas y baterías, disposición final de llantas, afectaciones de impacto ambiental, disposición de aceites, ensayo del aporte ambiental, qué es aspecto ambiental, qué es impacto ambiental, la significancia ambiental, qué es el control operacional y aspectos de impacto ambiental. Bueno, primeramente, esta cartilla que a continuación usted va a observar está diseñada con el propósito de promover conciencia y sentido de pertenencia en el medio ambiente, empezando con buenas prácticas de protección ambiental dentro del plantel educativo, que es nuestra empresa Proyecto Liceo Ernesto Cardenal, y así contribuir a disminuir el impacto del medio ambiente. Esta propuesta fue elaborada por nosotras tres, aprendices del SENA, y busca orientar a los colaboradores de la institución con mecanismos de ahorro de luz, de agua, el reciclaje, el manejo del plástico y disposición de diferentes elementos. Para tener claridad en el proceso, primero encontrará un acercamiento con la normativa ambiental vigente, palabras y conceptos previos, y así usted logrará entender la cartilla más a fondo. El objetivo general de nuestra cartilla es implementar prácticas de protección ambiental para todos los cargos pertenecientes a la institución educativa Liceo Ernesto Cardenal. Para ello necesitamos de tres objetivos específicos. El primero es diseñar y socializar la cartilla ambiental para reconocimiento de conceptos y propuestas ambientales a todos los empleados de la institución. Segundo, concientizar a los colaboradores sobre la importancia de implementar y poner en práctica los mecanismos de cuidado ambiental. Y por último, capacitar a los empleados sobre el manejo de cada uno de los puntos propuestos en nuestra cartilla. El alcance. Bueno, el Colegio Liceo Ernesto Cardenal quiere que cada empleado o persona dentro de la institución implemente cada punto expuesto en el momento que se requiera, utilizando diariamente estas prácticas como compromiso personal y que a su vez trae beneficios en la salud de todos los compañeros de trabajo. Si se logra el objetivo, las enfermedades ocupacionales serán bajas y se proporciona un ambiente seguro. Se debe realizar un control eficiente para analizar los indicadores de riesgos y dar solución de manera rápida. Así, la institución será ejemplo de alto impacto en el cuidado a su personal y en el medio ambiente, de tal manera que se fomente y extienda el proyecto a más comunidades educativas que existan en el sector o en Bogotá. El glosario ambiental tenemos que es ambiente, como se puede ver, que son acciones pedagógicas, que es la adaptación, que es la amenaza, aprovechamiento, que es la cartilla ambiental, el cambio climático, el consumo responsable, la contaminación atmosférica, los contaminantes, el desarrollo sostenible, que es disposición final, fuentes de emisión, gestión ambiental. Todas estas palabras estarán integradas en el vocabulario de nuestra cartilla, que es un humedal, el impacto ambiental, las normas ambientales, el reciclaje, recursos naturales, riesgo. Listo. Y ahí seguimos con las normas ambientales que, que se establecen para nuestra institución, empezando con la
primera Constitución Política, el artículo 79, que nos dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y fomentar la educación para el logro de estos fines. 2. Constitución Política, el artículo 80, establece como deber del Estado la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. En el artículo 95 nos dice que se debe establecer como deber de las personas la protección de los recursos naturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente sano. La Ley 23 de 1973 nos habla de los principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, del agua y del suelo, y otorgó facultades al presidente para expedir el Código de los Recursos Naturales. Tenemos la Ley 1743 de 1994, por el cual se instituye el proyecto de educación ambiental para todos los niveles de educación formal. La Ley 1931 define las directrices para la gestión del cambio climático de las personas públicas y privadas. En nuestro caso, como es un colegio privado, por eso tenemos esta ley. La resolución 361 del 2011, que contempla los planes de devolución post-consumo de baterías usadas. La ley 26 del 2007 es la responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. La resolución 668 del 2016, que establece la obligatoriedad del uso racional de bolsas plásticas. El decreto 1090 del 2018, el cual es el programa para el uso eficiente y ahorro del agua en diferentes entidades. Resolución 2184, el Código de Colores para la separación de residuos. El decreto 1076 del 2015, que es el tratamiento de residuos líquidos, como lo es el aceite. La resolución 1407 del 2008, que es la reglamentación sobre la gestión ambiental que se debe dar a los residuos de envases, como el plástico, el papel, el vidrio, el cartón y el metal. Y tenemos estas tres últimas, la resolución 1326 del 2007, que habla sobre el sistema de gestión de recolección y la gestión de las llantas usadas para prevenir y controlar el impacto ambiental. Constitución Política, el artículo 58 también nos dice que establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y que como tal es inherente, una función ecológica. Y por último, la Ley 99 de 1993, que habla de la reforma al sector público encargado de la gestión ambiental, organiza el Sistema Nacional Ambiental y exige la planificación de la gestión ambiental de proyectos. Entonces tenemos esta imagen acá y bueno, ahora hablaremos sobre el mecanismo de ahorro de luz y agua. Para el ahorro del agua, vamos a implementar estos proyectos que son muy básicos, muy fáciles de usar. El primero es utilizar una botella de medio litro en la cisterna del inodoro. Con esto ahorramos agua en cada descarga. La segunda es recolectar el agua lluvia que baja de la terraza para lavar baños, patios y fachada, ya que como es una institución y los espacios son grandes y necesitan pues su debida limpieza, bueno, esta agua nos serviría. No dejar la llave del agua abierta mientras se enjabonan las manos, no desperdiciar, prevenir fugas de agua y revisar constantemente el estado físico de las tuberías y las llaves. Y para el ahorro de luz es necesario cambiar o utilizar los bombillos normales por bombillos ahorradores y si se puede utilizar luz natural. Desconectar cargadores de computadores y celulares cuando estos tengan la batería completa o antes si es necesario. Y apagar las luces que no se estén utilizando. Imprimir y sacar fotocopias solo si es necesario y si se puede, reutilizar hojas. Bueno, ¿cómo vamos a evitar el consumo del plástico? Bueno, como es usual en la cafetería del colegio se brinda tinto aromática al personal, entonces para eso se le pide a cada persona que lleve su pocillo personal y así se evita el consumo de vasos plásticos o vasos de icopor.
Segundo, que cada uno lleve el agua en un botilito personal y evitar comprar una botella de agua diaria. Tercero, dotar a los empleados de 2 bolsas de tela reutilizables para evitar que usen bolsas plásticas. Cuarto, reciclar el plástico que se utilizó para hacer manualidades. Quinto, concientizar a los empleados sobre el consumo de plástico, realizando talleres y capacitaciones. Un mensaje, en casa o en la escuela, reciclar es una cosa buena. Entonces, el mecanismo de reciclado que se utiliza en la institución se maneja por las canecas. Entonces, primero en el colegio, en las aulas de clase, no hay canecas de basura. Entonces, los estudiantes y los docentes deben guardar su basura y en hora de descanso dirigirse a uno de los 2 puntos ecológicos donde encontrarán canecas de colores y donde deben separar y clasificar correctamente de la siguiente manera. En la caneca verde van los residuos orgánicos y el polvo. En la caneca gris va el papel, el cartón, el periódico, siempre limpios, secos, que se puedan utilizar, reutilizar. En la caneca azul van los plásticos, caneca blanca va el vidrio y latas, y en la caneca roja, que es la que se encuentra en los baños, que es para la disposición de residuos peligrosos. Hay diferentes actividades que se realizan con el reciclaje, que son, como primera medida y teniendo en cuenta las 3 Rs de la ecología, que es reducir, reutilizar y reciclar, los docentes realizan manualidades con los materiales que se pueden utilizar para el embellecimiento de la institución, como una huerta con botellas plásticas y para la celebraciones culturales. Por lo general, los vestuarios se utilizan o se les piden a los padres de familia que se realicen con material reciclado. Segundo, en Bosa se encuentra una asociación de recicladores que se llama Yo Reciclo y pasa todos los días viernes por el material que se logró reciclar. Y en el área administrativa se reutilizan hojas por ambos lados y la mayoría de documentos se manejan de forma virtual. Por otro lado, una actividad muy bonita, que es como estrategia para ayudar a la Fundación Tapas para Sanar, cada curso debe recolectar la mayor cantidad de tapas y al final de año se da un incentivo al grupo ganador. La disposición final de pilas y baterías. Entonces, cada 2 meses se elige entre todos los colaboradores de la institución una persona encargada de recoger las pilas y baterías dañadas y guardarlas en una botella PET para luego llevarlas a un lugar de recolección y reciclado, como lo son los centros comerciales, centros médicos o un lugar donde a la persona le quede cerca llevarlas. Listo, a continuación, mi compañera Lisette eh, bueno, les va a explicar la segunda parte de la carta. Mi compañera Camila. Bueno, entonces, como a continuación, como disposición final de las llantas, en la institución Ernesto Cardenal, pues es importante crear conciencia sobre el medio ambiente. Por eso se propone que a los propietarios que tengan vehículos, como lo pueden ser carros o motos, pues cuando ya las llantas de sus vehículos ya no les sean útiles, se las puedan donar a las personas de tiendas cercas del sector, pues para reutilizarlas y crear, implementarlas como materas en jardines o zonas rurales del sector. Em, para también crear conciencia sobre la afectación ambiental que tienen las llantas, es importante tener en cuenta pues que el mal manejo y o el mal uso que se les da
nos puede causar un ambiente tóxico y también un ambiente con poca higiene y pues con falta de control de las mismas. Lo que también causa eso es que, digamos, a veces se ocasionan las quemas de llantas. Esto se puede generar tanto en ambientes rurales como en ambientes urbanos, o a veces la gente desecha las llantas en los canales del acueducto o en vías públicas. Es importante que la gente sepa y tome conciencia de que hay lugares específicos donde pueden llevar las llantas de sus vehículos, ya sea de diferentes vehículos de motos, camiones, automóviles, etcétera, para pues así lograr una correcta circulación de las llantas y que no se genere pues esta afectación ambiental que nos afecta a todos. También, digamos, dentro de nuestra empresa Estudio Liceo Ernesto Cardenal, se maneja la disposición final de aceites, lo cual se implementa, digamos, en el proceso de cafetería de la institución o el servicio de cafetería. Entonces, lo que se debe hacer para el correcto manejo es que el aceite se debe verter en un contenedor especial. Se les recomienda pues a las personas que no lo boten en los sifones para que así no logre llegar al alcantarillado y pues genere un mal tratamiento en las aguas y por lo tanto los canales de acueductos pues sufran sobrecostos pues por reparar estas cañerías que son afectadas por el uso y el mal manejo de los aceites. En el ensayo que se realizó es sobre el aporte ambiental. Entonces, en el ensayo básicamente nosotras hablamos sobre que las personas quieren un buen ambiente para vivir, quieren tener higiene, un ambiente poco tóxico, pero pues no implementan como los usos adecuados para manejar la contaminación. Por eso nosotras proponemos que la gente cree conciencia sobre, digamos, los varios productos químicos que, digamos, nosotros utilizamos en la institución, como lo puede ser el detergente de lavaplatos o el limpiador de cañerías o incluso el de estufas o desechos industriales que utilizamos todos más a menudo, como puede ser el papel, el plástico, el cartón o desechos domésticos que es más comunes como los restos de comida, vidrio, restos de pintura. Entonces, para evitar ese tipo de contaminaciones, dentro de la institución del área de talento humano, nosotros queremos implementar programas o ideas para que la gente cree conciencia sobre el manejo de estos residuos, diferentes residuos, porque pues nos pueden ocasionar distintas enfermedades y afectaciones tanto físicas como de salud. También lo que queremos hacer es que dentro del Colegio Liceo Ernesto Cardenal de nuestra institución sean conscientes tanto los estudiantes, los trabajadores y como tal toda la familia de este colegio para pues lograr mantener un ambiente sano dentro para el manejo del manejo ambiental. Y a continuación los dejo con mi compañera Lisette que les explicará sobre el aspecto ambiental. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del aspecto ambiental. Dice, todo producto o servicio que tenga de alguna u otra manera relación con nuestro entorno genera una causa para posteriormente convertirse en un efecto. En este caso, pues, un impacto ambiental. Aquí lo que quise dar ejemplo desde la institución es en el uso de hojas, de cuadernos, de cartulina, de exposiciones, de los materiales que usan los profesores. Todo esto, digamos que genera un impacto ambiental porque lo podemos ver reflejado en la tala de árboles, son consecuencias graves para nosotros, para nuestra salud, para el medio ambiente. Entonces, la idea es tomar como muchas medidas para que sea como más de reciclaje, más de conciencia ambiental, de tratar de usar los elementos de una manera adecuada y que permita pues el cuidado ambiental como tal.
¿sí? Digamos, generar conciencia de la reutilización de los cuadernos, si digamos, el alumno puede usar el cuaderno el siguiente año que le quedaron muchas hojas, es una de, digamos, que las ayudas para nuestro medio ambiente que se puede usar. En el impacto ambiental, que es como como el consiguiente al aspecto ambiental. Es todo cambio que haya en el medio ambiente producto del desarrollo de las actividades de la empresa. Es decir, son los efectos que se producen en aspecto ambiental. Todo cambio en el ambiente beneficioso o adverso consecuente de una interacción con el medio ambiente. Bueno, vuelvo con el mismo ejemplo, en este caso pues de nuestro colegio, donde podemos ver reflejado dos puntos de vista, que es positivo o negativo. En la parte negativa, el usar elementos de papel que pues ya había explicado, talan árboles y pues son consecuencias graves para nuestro medio ambiente. Genera o perjudica pues el medio ambiente, como la salud humana, y en la parte positiva, al generar el consenso a través de capacitaciones y charlas, actividades, que su principal objetivo sea el de reciclaje. Bueno, aquí vamos a ver algunos significados, en este caso la significancia ambiental. El resultado y la profundidad del análisis de los impactos ambientales establecerán las prioridades de la gestión ambiental de la entidad, a partir de las cuales se definirán objetivos, metas, indicadores y estrategias que permitan ejecutar la política ambiental a través de la implementación de programas de gestión ambiental y el cumplimiento de la normatividad. Digamos que, bueno, se clasifica de forma establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente. Digamos que es la Secretaría Distrital de Ambiente la entidad que nos, la encargada de certificar, de asesorar, de guiarnos, de vigilar todo este tema del impacto o pues de nuestro medio ambiente. El control operacional, prácticas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la disminución o que eviten impactos ambientales, ¿no? O sea, recordemos que el control operacional, que también lo genera desde el Secretaría de Ambiente, y no solamente ellos, sino nosotros también como seres humanos tenemos que tener un control al momento de algún tipo de manejo que involucre en nuestro medio ambiente, ¿no? Un ejemplo es el control que se implementa en las instituciones para mitigar el impacto ambiental, y lo podemos ver a través de las bolsas de basura, según su elemento, capacitaciones para conciencia ambiental. Todo esto conlleva a un proceso documentado sobre requisitos del sistema ambiental. Dice, bueno, entonces vamos a ver lo que son aspectos ambientales con ejemplos e impacto ambiental. En aspectos ambientales vemos lo que es la generación de derrame de combustible. Lo podemos ver, digamos, si de pronto no se lleva como un uso adecuado de los elementos, en este caso, digamos, una gasolinería o los que transportan gasolina, bueno, todo esto, si no se tiene el uso adecuado o los elementos o la protección adecuada, esto puede generar que nuestras aguas también se contaminen, esto puede llegar a la salud humana. Digamos que en impacto ambiental, es nocivo para la salud, lo que les decía, de los seres humanos. Este líquido que contiene, bueno, aquí dicen algunos significados de lo que puede tener ese tipo de líquido, y esto genera enfermedades para nosotros, y contaminación en suelo, en las aguas, en el paisaje también se ve reflejado ese tipo de contaminación. En aspecto ambiental, el consumo de energía o generación de lodos, impacto ambiental, agotamiento de recursos naturales, la emisión de gases de efecto invernadero, de degradación de ecosistemas, desplazamiento forzoso de comunidades, hasta eso puede llegar a suceder, el cambio del uso de suelo y pérdida de biodiversidad. En cuanto a generación de lodos, contienen un gran porcentaje de la carga de contaminantes, ¿no? Del vertimiento industrial proveniente de los procesos de mezclado, emulsionado, cocción,
termo, formado, bueno, ahí dice más o menos el significado de los aspectos del lodo y cómo nos puede, cómo se puede ver detallado, y esto es súper nocivo para la salud en todos los aspectos. Entonces, digamos que eso es un ejemplo, gran ejemplo de lo que debemos cambiar en nuestro medio ambiente. Otro es en la generación de ruidos, ¿no? El impacto que provoca, pues, problemas en la salud humana, psicopatológicos, irritabilidad, estrés, estrés de audición, ansiedad, incluso aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. También afecta la producción natural de los animales, afectando su hábitat. El consumo de insumos, el uso del coche genera una serie de emisiones de gases. Es un ejemplo de los consumos de insumo, que los carros, los automóviles, eso genera una emisión de gases de efecto invernadero que provocan consecuencias a la atmósfera. En la construcción o en la fabricación o extracción de los materiales para la fabricación generan daños al medio ambiente. Entonces, digamos que entre muchos en cuanto al consumo de insumos, son muchos los ejemplos, pero digamos que esos son como uno de los más principales que hay que tener en cuenta. Otro, la generación de residuos ordinarios puede llegar a causar foco de infecciones, contaminación de fuentes de agua, descomposición de las aguas, basura, que es llevado por los drenajes naturales o ríos quebrados. Y recordemos pues que en nuestro país es típico nosotros bañarnos en los ríos y eso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues nos puede generar, nos puede perjudicar la salud. Entonces, bueno, la quema de estos insumos también pues produce contaminación. La generación de emisiones se da durante la quema de combustible y gasolina. El transporte es una de las principales fuentes de emisión de contaminantes del aire, y cuando se mezclan con óxidos de nitrógeno reaccionan para formar ozono a nivel del suelo o troposférico. La presencia de concentraciones elevadas del ozono en el aire que respiramos es muy peligrosa. Recordemos que no hace mucho hubo como una evaluación del medio ambiente aquí en Bogotá, y una de las partes que más contaminadas eran Soacha, más que todo las áreas del sur, que es por lo general donde se transporta ya sea las personas para salir a otros pueblos, o digamos que los camiones, los carros, los cargas de transporte, todo eso. Entonces, esto generó un impacto ambiental, que digamos que hubo que hacer arreglos en muchos aspectos. Entonces, hay que tener en cuenta mucho eso. Bueno, conclusiones. Vamos a leer las conclusiones que concluimos con esta actividad. Esta cartilla se desarrolla como guía ambiental que busca implementar nuevas prácticas dentro de la institución educativa Liceo Ernesto Cardenal. Como grupo logramos identificar los aspectos a mejorar y establecer una serie de actividades destinadas al seguimiento y evaluación de las acciones tendientes a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos más relevantes generados por las acciones de los colaboradores. Por otro lado, se puede destacar que la institución se preocupa por el bienestar de sus empleados, por reducir el impacto ambiental, y por ello quiere implementar las ideas expuestas anteriormente y así crear conciencia de la importancia que trae reducir la contaminación ambiental, teniendo en cuenta las causas y efectos posibles que perjudican la salud. Bueno, aspectos psicosociales, psicológicos, recordando que cerca de la institución hay un humedal que se debe cuidar y prever y perseverar. Entonces, en conclusión, la idea es, pues, tomar conciencia, y estamos tomando conciencia desde nuestra institución, con el tema de reciclaje, con el tema del impacto ambiental, del medio ambiente, en fin. Entonces, en conclusión, la idea es seguir avanzando para mitigar más el impacto negativo que puede generar causa o consecuencia de la manipulación del medio ambiente. Muchas gracias. Esta fue la presentación del grupo GAES 4.
Bueno, a continuación vamos a explicar la matriz correspondiente a tres procesos que son el servicio de cafetería por parte de Camila Ávila, el proceso de recepción general que le corresponde a Lisette y el proceso de rectoría que al final lo voy a explicar. Entonces, ya. Bueno, como el primer proceso en la matriz de riesgos, en la fase 1 tenemos que el proceso del servicio de cafetería, que básicamente se centra en prestarle el servicio a los trabajadores y estudiantes de la institución. Como actividad, tenemos que se debe pues, tener un correcto aseo del área de trabajo, se requiere pues manipulación de los alimentos, también pues entregar el alimento, la manipulación pues de diferentes herramientas de cocina y como pues final entrega de los alimentos a las personas, que ese sería como la conclusión del proceso. En la parte de tarea, pues tenemos que se deben portar los CBI, que son los elementos de protección individual. Se deben pues limpiar y manipular pues diferentes tipos de alimentos, cortarlos, pelarlos. También se debe pues hacer las diferentes mediciones de porciones para pues cada uno de los trabajadores. También se debe pues proceder a hacer la preparación pues de los alimentos y que se porcionaron, también la manipulación pues de herramientas de cocina, como pues pueden ser cuchillos, cucharas, tenedores, etcétera. Por último, casi último, es servir por los alimentos previamente que fueron preparados. También pues gestionar el control de entrega de los alimentos. Y ya por último es la parte como de aseo final, que es limpiar todos los utensilios que se utilizaron, guardar los alimentos sobrantes pues en los lugares correspondientes, como pueden ser los congeladores, las neveras. Y por último, realizarle un aseo general pues al área de cocina para que quede listo pues todo para el siguiente día de trabajo. En esta actividad o este proceso se considera que sí es rutinaria debido a que es todos los días o cada vez que el colegio tiene el servicio. En el área, en la fase de peligro, como descripción y clasificación, entonces tenemos que descripción, los trabajadores pueden sufrir quemaduras. em, digamos, en la clasificación, en riesgos son una condición de seguridad y la subdivisión es trabajo en caliente debido a los fogones. Efectos posibles de estos es quemaduras en primero, segundo y tercer grado. Esos son los efectos posibles que estos riesgos pueden conllevar. En el segundo, tenemos es que en el espacio pues, de cocina pueden ocurrir resbalones debido a que puede caer agua o jabón al piso o inclusive con restos de comida, el trabajador puede resbalarse y caer, por lo cual el tipo de riesgo es locativo y la subdivisión es condiciones de orden y aseo. Como efectos posibles tenemos que puede sufrir dolor superficial, moretones, hematomas, sensibilidad al tacto y dolor constante al realizar el movimiento pues en el área que impactó. Otro tipo de peligro es que debido pues a la manipulación de instrumentos puede sufrir, puede sufrir cortes o punzadas, por lo cual el riesgo es biológico, por lo cual hay dos riesgos, que uno es biológico y su subdivisión es bacterias, y otro que es riesgo químico y la subdivisión es líquido y microparticulado. Biológico por bacterias porque se puede conllevar una infección y riesgo químico es porque puede ser infectado con algún tipo de detergente o producto que maneja el empleado. Como efecto posible puede presentar pues sangrado debido a la cortada, dolor, inflamación, coagulación e infección. Otra actividad es que pues a causa pues de la postura y el desarrollo de las actividades puede sufrir molestias musculares, por lo tanto el riesgo es ergonómico y pues la subdivisión es movimiento repetitivo por accionamiento muscular.
por lo cual los efectos posibles son dolor en las articulaciones, calambres, fatiga y problemas respiratorios por mala circulación. Esto se puede llevar a cabo por mantener tanto tiempo de pie. Otra actividad es que por el ambiente laboral al que está expuesto y el cambio de presión del ruido, tanto de las personas como de las distintas herramientas dentro de la cocina o del área del trabajo le pueden generar afectaciones al trabajador, por lo cual el tipo de riesgo es físico y las subdivisiones de ruido, lo que le puede ocasionar estrés, fatiga, dolor de cabeza y por último, en más grave, sería la cefalea, que es un dolor de cabeza más constante y más doloroso. Como siguiente actividad, pues tenemos que en el espacio de cafetería se encuentran distintos equipos eléctricos con los cuales el trabajador pues puede sufrir algún accidente, por lo cual el tipo de riesgo es físico y la subdivisión es contacto directo. Puede sufrir quemaduras debido al impacto con la corriente, hematomas y por último un daño interno en algún tipo de órgano. Como último, la actividad, el trabajador, pues como maneja distintos alimentos en diferentes temperaturas, entonces está expuesto a un cambio brusco de temperatura y que le puede ocasionar afectaciones respiratorias, por lo cual el riesgo es físico y la subdivisión es temperaturas bajas y altas debido al cambio que se ocasionan estas. Le puede dar como efectos posibles congestión nasal, estornudo constante, dolor de garganta, rinitis, asma, como más grave neumonía y bronquitis. Seguimos con la explicación de la fase 2. Como el nivel de probabilidad, entonces tenemos que en el nivel de probabilidad está el nivel de deficiencia, que en este momento sería el 2. El nivel de exposición está puesto en nivel 4. Nivel de probabilidad sería el 8. La interpretación pues del nivel de probabilidad sería debido a lo que a las funciones que está expuesto el trabajador. Como el nivel de consecuencia tenemos que es 60. En el nivel de riesgo tenemos que la determinación del nivel de riesgo nos da 480 en total. En el mismo nivel de riesgo tenemos que el significado de riesgo es 2, por lo tanto el color representante pues es el amarillo y como aceptabilidad total de riesgo es no aceptable o aceptable con control específico. Como tal en la fase 3, el nivel de expuestos pues es 5, que son la máxima como de trabajadores que pueden estar pues en la cafetería dentro de la institución Liceo Ernesto Cardenal. La peor de las consecuencias es que puedan sufrir problemas en todas las articulaciones debido al riesgo ergonómico y lo más grave que les puede ocasionar es afectación por alguna infección debido a una cortada. Como existencia de requisito legal específico, pues pues tenemos diferentes requisitos legales como lo son psicosociales, que digamos es adoptar y prevenir para corregir y sancionar también en la parte del acoso laboral. Digamos la resolución 2646 del 2008, que pues obliga a las empresas a realizar una valoración anual del riesgo psicosocial a los que están expuestos los trabajadores. Em, También tenemos la parte de control, pues la eliminación y sustitución. Esa parte se deja en blanco debido a que el riesgo pues no se modifica. En la parte de controles de ingeniería, pues tenemos como la maquinaria que el trabajador maneja. Entonces puede ser congelador, los fogones, también pueden ser las licuadoras y microondas industrial. En la parte de controles administrativos y señalización y advertencia, se dan capacitaciones pues con base al proceso, pues para que el trabajador tenga como una conciencia más amplia sobre pues el trabajo o la actividad que está desarrollando. Acciones correctivas,
formaciones presenciales sobre nuevas normas, sobre la actividad que esté desarrollando, retroalimentación sobre la función, la cual pues es muy importante, prevención y anticipación y capacitaciones de medidas preventivas y de riesgo. Como equipo de EPI, que es el equipo de protección individual, tenemos que los trabajadores deben utilizar zapatos con suelo de goma para evitar resbalones, guantes para fregar para evitar infecciones con algún tipo de químico que contenga, digamos, el detergente de lavaplatos, delantal que se ciña bien al cuerpo para pues evitar que se traspase sustancias y eso a la ropa del trabajador, y una malla para la cabeza pues para proteger los alimentos. A continuación los dejo con mi compañera Lisette, que les va a explicar el siguiente proceso. Bueno, el proceso que me corresponde es la de el personal de recepción general, que es el que recibe, controla, dirige y organiza la documentación legal de la institución. Bueno, en cuanto a actividad, pues primero recibe documentos de matrícula, segundo organiza los archivos. En cuanto a recibe documentos de matrícula, pues recibe toda la documentación, matrículas, pagos, etcétera. En cuanto a la organización de archivos, múltiples documentos de acuerdo con el procedimiento o la actividad pues, que se está haciendo. Rutinaria, bueno, en cuanto a la recepción de matrícula, pues es correspondiente pues, a las fechas, no es todo el tiempo. La organización de documentos, sí es una actividad diaria, se tiene que hacer diario. Bueno, dice peligro, descripción. Entonces, en cuanto a descripción, lo consideré larga jornada laboral, la comunicación ineficaz y la falta de apoyo. Puede ser un peligro, como descripción de un peligro. Movimientos repetitivos al utilizar el computador, como manejo de mouse, teclado y manejo de documentos manualmente. El riesgo, molestias también en cuanto a las posturas, ¿no? O superiores, sí, en la parte superior o pues espalda. En cuanto a los riesgos, en la primera actividad lo vemos como un riesgo psicosocial, entonces la subdivisión es el estrés, sobrecarga laboral. El segundo es el riesgo ergonómico, subdivisión, movimientos repetitivos. El tercero sería también ergonómico por una mala postura. Bueno, los efectos posibles en cuanto a la primera actividad, dolor de cabeza, fatiga, bueno, etcétera. La segunda sería el túnel carpiano, la bursitis, el codo de tenista por los movimientos repetitivos que pues, se pueden generar. Y pues el dolor en la espalda por una mala postura puede generar pues esta actividad. Bueno, a la fase 2, nivel de eficiencia, lo colocamos como nivel recepción general como 6. Nivel de exposición, nivel 1, nivel de exposición, nivel 1, nivel de probabilidad 6. Nivel de probabilidad 6, interpretación, nivel probabilidad medio, nivel de consecuencias 25, determinación del nivel de riesgo, se hizo como la operación y se dejó en 150. El significado del nivel de riesgo es 2, en este caso representa el color amarillo. La aceptabilidad del riesgo es no aceptable o no aceptable o aceptable con control específico. En la fase 3, bueno, vamos a ver lo que es el número
de número de personas expuestas, en este caso pueden ser 2 en recepción general. La peor consecuencia, el dolor y deterioro funcional de los grupos musculares o trastornos degenerativos de la columna vertebral, si no se lleva a cabo una prevención para esto. La existencia de requisito legal específico asociado. Bueno, encontré varias resoluciones. En esta está la resolución 2400, que es el del artículo 37 de 1979, que se explica que se aplica toda la norma en lugares de trabajo. Los puestos de trabajo deben estar instalados de manera que el personal efectúe su tarea sentado, donde la naturaleza del trabajo lo permita, ¿no? En este caso, pues, que es tipo oficina, pues, es como la actividad principal, pues, obviamente la persona tiene que estar sentada. Los asientos deben de ser cómodos y adecuados de tal manera que se evite la fatiga y posturas inadecuadas en la realización del trabajo. Otra de la resolución es la 2400 con el artículo 26 de 1979. En cuanto a los pisos, paredes y techos, serán lisos y de fácil limpieza, tendrán iluminación, ventilación y temperatura adecuada. La abertura hacia el exterior debe ser provista de angeo y las puertas deben de cerrar automáticamente, ¿no? Otra de las resoluciones es la 2400, artículo 7 de 1979, donde dice que todo local o lugar de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad, acorde con la tarea que se realice, debe mantenerse condiciones apropiadas de temperatura que no impliquen deterioro de la salud y ni limitaciones en la frecuencia de los trabajadores. Se debe proporcionar la ventilación necesaria para mantener aire limpio y fresco de forma permanente. La resolución 1016 de 1989, artículo 2 del Programa de Salud Ocupacional, consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, tendientes con el fin, digamos, que de prevenir enfermedades y todo eso. Muy importante las pausas activas y todas las actividades que nos dice la norma de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a pasar al siguiente, que son los controles administrativos. Controles de ingeniería, que en este caso pues son los elementos que el personal está usando. Bueno, el equipo de cómputo nos indica todas las características que debe tener, el diseño que debe tener el equipo de cómputo, los procesadores, digamos que son los elementos principales que utiliza el empleado pues en esta actividad. Dice que realizar, bueno, aquí dice todas las características como principales del equipo, ¿no? Él dice también que el escritorio debe tener un buen espacio, una buena ubicación, digamos que el cómputo también debe tener su ubicación, los procesadores que manejan el cómputo. Él dice también, bueno, en cuanto al software, que es el sistema que maneja el cómputo, dice que la facturación, el manager web, la copia de seguridad, son como las características principales pues del sistema que maneja los cómputos. Listo. El siguiente es sobre los controles administrativos, señalización y advertencia. Aquí podemos encontrar entonces todo lo que es evaluación y seguimiento de procesos, capacitaciones con base al proceso, evaluación de desempeño, acciones correctivas, formaciones virtuales y presenciales, sobre nuestras normas, retroalimentación sobre la función, prevención y anticipación, manejo de documental de la institución, capacitaciones de medidas preventivas,
Bueno, en fin. Y el equipo que puede manejar pues el personal de esta área es, bueno, más que equipos, es como medidas preventivas, ¿no? Porque los equipos también se puede usar como una silla ergonómica, silla adecuada, ¿no? El escritorio pues que sea a la altura, al ancho adecuado de la persona, la iluminación pues sea adecuada, llevar a cabo una correcta, eso ya es como un bien necesario más que un equipo, es llevar a cabo una correcta postura o una manipulación de carga, que no, digamos, prevenir todas esas cosas, que se le caiga de pronto el escritorio, se le caiga un archivador. Bueno, otro de los equipos es el apoyamuñecas. Como ellos manejan mucho mouse, pues esto le ayuda mucho a prevenir enfermedades del túnel. Bueno, en fin. Y no usar enchufes intermedios, ¿no? Recordemos que como es un nuevo tipo de oficina, se maneja mucho cableado, muchos elementos para electricidad, entonces es recomendable pues que no usen multitomas para prevenir todo eso. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. A continuación sigue mi compañera Juliet. Bueno, gracias, Lisette. Y por último, de nuestro entregable final, voy a explicar lo que es la matriz del proceso de rectoría. Bueno, para el proceso de rectoría, entonces, por ser la cabeza del organigrama, ¿sí? Por ser el jefe mayor, entonces tiene varias responsabilidades y varias actividades. La primera es orientar la ejecución del proyecto institucional. Segundo, velar por el cumplimiento de las funciones generales de los diferentes cargos. Tercero, promover el proceso continuo de mejoramiento. Luego, ejercer funciones disciplinarias que le atribuyan la ley y lo que esté en el manual de convivencia. Para empezar, se utilizan los elementos de protección individual y luego expedir el manual de funciones, el manual de convivencia y procedimientos necesarios. Luego de eso, el rector tiene que, como presidente del comité escolar y de convivencia, debe conformar, bueno, comité con diferentes personas y liderar los procesos. Luego, evaluar el funcionamiento general de la institución interna y externamente. Después, sigue presentar propuestas de solución, avance institucional y proyectos particulares al Consejo Superior. Luego de presentar estas soluciones, se elabora un socio en el área financiero para llegar como al acuerdo mensual de gastos. Después de someter propuestas, proyectos y acuerdos a la aprobación del Consejo Superior, se deben cumplir y hacer cumplir las normas legales estatutarias y la reglamentación vigente. Después, ejecutar las decisiones que se hayan tomado en el Consejo Superior y hacer las previsiones que permitan armonizar los planes generales de desarrollo y aplicar sanciones disciplinarias que correspondan a la ley. También el rector debe autorizar permisos y diferente toma de decisiones, firmar documentos y asistir y orientar reuniones. Todas estas actividades sí son rutinarias, excepto la de expedir el manual de funciones, ya que esta se realiza cada 10 años, y la de el comité escolar también se conforma cada año, y la de la elaboración del área financiera es semestral. De resto, todas sí son rutinarias. Bueno, en esta fase 1 también vemos los peligros los peligros, como son la falta de iluminación en el interior de la oficina, es un riesgo físico y su subdivisión es iluminación. Con esto los efectos posibles, primero la fatiga visual, luego puede dar una conjuntivitis y terminar con unas cataratas. Segundo, los golpes contra objetos dentro de la oficina, como escritorios, sillas, estanterías modulares. La clasificación es un riesgo locativo y su subdivisión es la disposición de elementos y distribución de los espacios. Esto conlleva
a efectos como hematomas y puede también ocasionar fracturas leves. Otro es el movimiento repetitivo al utilizar el computador, como el manejo de mouse. Esto es un riesgo ergonómico y su subdivisión son movimientos repetitivos. Puede ocasionar bursitis, manguito rotador y el túnel del carpo. El siguiente son malas posturas al utilizar las sillas frente al ordenador, ya que la altura e inclinación de la pantalla a un nivel no apto y levantar objetos, y levantar objetos. Esto es un riesgo ergonómico, su subdivisión son movimientos repetitivos por interacción entre hombre y máquina, y esto conlleva una tortícolis, epicondilitis y cervicalgia. El siguiente es el estrés generado por la sobrecarga en el trabajo, ya que tiene responsabilidades de alto impacto. Esto es un riesgo psicosocial y su subdivisión es el exceso de responsabilidades y fatiga mental y el accionamiento corporal. Primero puede causar una neurosis de angustia, seguido de un trastorno postraumático y el síndrome de Burnout. Y por último, este cargo, como tiene la nómina más alta superando los 2 millones de pesos y el pago se realiza un día fijo de cada mes, se expone a peligros, a robos, a atracos. Entonces tenemos el riesgo público y su subdivisión es, como ya lo había dicho, el robo, la extorsión y secuestro. Sí, eso que puede ocasionar una ansiedad y depresión, lecciones personales y puede llegar hasta la muerte. En la segunda fase, tenemos el nivel de eficiencia número 6 para el rector, el nivel de exposición 4, nivel de probabilidad 24. La interpretación de nivel de probabilidad es alto, ya que como lo habíamos dicho es el cargo con mayor responsabilidad. El nivel de consecuencia 25, determinación del nivel de riesgo 600 y el significado del nivel de riesgos es 1, perteneciente al color rojo. La aceptación del riesgo es no aceptable. Y para terminar tenemos la tercera fase. El número de expuestos es uno solo, ya que es un solo cargo. La peor consecuencia es el trastorno de ansiedad generalizada, ya que es una afectación psicosocial. Y la existencia de requisitos legales, tenemos la resolución 032 del 2019 en el artículo 10, que habla del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empresas de 11 a 50 trabajadores. La resolución 0312 del 2019, el artículo 21 es el cumplimiento de los estándares mínimos de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 31 habla que los trabajadores que desempeñen actividades de alto riesgo se deben realizar la identificación del peligro, la valorización del cargo, donde se describan funciones y todo lo relacionado con la actividad. Y en el decreto 723 de 2013, por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales a las personas vinculadas a través de un contrato formal o prestación de servicios. La Ley 1010 del 2016, por el cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. Y por último, tenemos la Resolución 2646 del 2008, por el cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. En eliminación y sustitución no tenemos nada. En controles de ingeniería hay un software que se llama Agora. Este gestiona el personal docente, los alumnos de la institución, planifica lo que es cursos, grupos, entregas de notas y lleva como el control de la agenda general del rector. En el software de cifra de educación tenemos que este optimiza los recursos y procesos, el intercambio de información con los más miembros de la institución y mejora la imagen del centro en lo que es los estándares de calidad.
Y por último tenemos el software Easy Contable, que es un desarrollador Macrobits modelo 21. Lo que hace es como llevar el orden de la facturación de ventas, ingresos, compras, notas de débito, crédito, remisiones y cotizaciones. Esta ya es como más para cuando se realiza lo del sector financiero conjunto con el rector. En los controles administrativos de señalización y advertencia, tenemos los exámenes ocupacionales al ingreso, los periódicos y de egreso. Las capacitaciones con base al proceso, evaluaciones de desempeño, acción correctiva, programas de ergonomía, programas de riesgo público, señalización locativa y señalización de evacuación y señalización de espacios seguros. En los elementos de protección individual tenemos el descansapiés, el protector de pantalla, la silla ergonómica, el teclado ergonómico, iluminación adecuada, escritorio amplio y a la medida y un confort térmico, que es como que el clima sea el adecuado para este cargo. Bueno, esta es nuestra exposición del entregable final de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias.